Ok, iniciamos con el repaso de cardiología. Tenemos 2 horas en la cual podemos aprovecharlas lo más posible, resuelvan sus dudas, sus consultas. La idea es que sea interactivo para todas las filiales y poder afianzar un poco más algunos conocimientos que puedan haber quedado flojos o vacíos durante las ponencias presenciales de los doctores. Así que este es un repaso para todos. Muy bien, iniciamos. Y obviamente acostumbro a hacer muchos esquemas, acostumbro a escribir mucho durante la presentación. Así que cualquier observación me avisan, ¿ok? Esta es una pregunta de cardiopatía isquémica bastante conocida en las diferentes áreas, pero vamos a ahondar un poco más acerca del segmento de básicas. ¿En qué derivaciones del electrocardiograma se observan las alteraciones de un infarto lateral bajo del miocardio? Esta pregunta es fácil, bastante conocida. ¿Alguien que pueda levantar la mano y participar si lo desean? A ver, doctores. Luis Gamarra. Sí, doctor. La cara baja es B5 y B6. B5 y B6. Ok, muy bien, esta pregunta es fácil, pero hay que recordar 2 cosas, ¿ok? Siempre en los vectores de despolarización, en los infartos de miocardio, recordar que en este infarto lateral bajo nos habla, generalmente, ¿cuáles son los infartos que podemos definir la cara de los infartos? ¿En qué tipos de infartos nosotros podemos determinar la cara o la ubicación del infarto? ¿En todos? Doctor, vi una cara, la cara diafragmática. En cuanto a derivadas, doctor, relacionado a la cardiopatia. Ya. Okay. ¿Qué tipo, según la clasificación de infarto de miocardio o de síndrome isquémico coronario, nosotros podemos definir la cara en cual está ubicada la lesión? ¿En todos los infartos? Mínima ST elevado. Correcto. Por recordar que solamente nosotros podemos definir la cara o la ubicación del infarto en aquellas situaciones que el infarto conlleva una obstrucción total. Y de acuerdo al vector de despolarización, veo que no reproduce bien la imagen en la otra. ¿Sí se llega a ver? Sí se ve, doctor. Ok, entonces en los infartos ST elevados, solamente son los únicos tipos de infartos donde podemos definir la cara. Entonces, de acuerdo a este esquema, recordar que el vector de despolarización siempre, la cola del vector va a ser un infradisnivel, todo lo que se aleje del vector va a ser negativo o infradisnivelado y todo lo que se acerque al vector va a ser positivo. Ese es un dato que hay que tener claro en cardiología porque el vector de despolarización es el que nos va a definir a dónde está o de dónde a dónde va la lesión. Yo siempre utilizo este esquema para poder recordar un poco las derivaciones en la cual nosotros estamos orientados en un infarto de miocardio. Entonces, ubíquense en este lugar, ¿correcto? Si nosotros nos ubicamos en este lugar, tenemos el esternón con el manubrio, cuerpo y el apéndice sifoides y la clavícula. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos las derivadas precordiales, B3, B4, B5. Vamos a borrar acá. Doctor, disculpe, hay un compañero que está en la sala de espera. ¿Podría agregarlo, por favor? Sí, ahorita lo vemos. B5 y B6. Ahorita lo acepto. Ok, ya lo aceptaron. ¿Correcto? Entonces, esas son las derivadas precordiales. Y tenemos derivadas monopolares y tenemos derivadas bipolares. Tenemos A1 que vale 0 grados, tenemos ABF que vale 90 grados, tenemos A2 que vale 60 grados y tenemos A3 que vale 120 grados, ¿no? Que luego a su vez tenemos ABL y AB. ¿Ok?
Si nosotros nos ubicamos en este tipo de derivadas, por ejemplo, ¿cuáles serían las derivadas que ven la cara inferior? Generalmente las derivadas que ven la cara inferior justamente son las que están abajo. ¿Cuáles son? Derivada 3, derivada ABF y derivada, ¿cuál más? 2. 2, 3 ABF son las derivadas que nos ven la cara inferior. ¿Cuáles son las derivadas que son laterales? Las derivadas laterales son, pues, ABL, 1, B5 y B6. Según esta pregunta nos están haciendo relacionar cuáles son las derivadas que nos hablan de un infarto lateral bajo. Por lo tanto, 1, ABL nos habla de un infarto de miocardio lateral alto y B5, B6 nos hablan de un infarto de miocardio lateral bajo. Entonces, como menciona en esta alternativa, nos hablan de un infarto de miocardio lateral bajo. Por lo tanto, la alternativa sería B5 y B6, como mencionó el doctor inicialmente. Doctores, si nosotros estamos hablando de un cuadro de infarto de miocardio ST elevado, que es el único que nosotros podemos asociarlo a la cara del infarto de miocardio, el síndrome isquémico coronario, ¿cómo se clasifica? Tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos la angina inestable, que es un síndrome coronario agudo. Tendremos un infarto de miocardio ST no elevado y tenemos un infarto de miocardio ST elevado. ¿Cuál es la diferencia principal entre la angina inestable y los dos tipos de infarto, ST elevado y no? Reversible. ¿No se le escuchó, doctora? En que la angina no tiene troponinas positivas elevadas. Exactamente, la angina inestable tiene toda la clínica de un infarto de miocardio, pero no tiene troponinas positivas. Y recuerden que la curva de troponinas, ¿cuál es la primera enzima cardíaca que se eleva en un infarto de miocardio, sea específica o no? ¿Cuál es la primera enzima cardíaca? CPKMB, pero eso de ahí aparece a las 4 horas. En cambio, la troponina aparece... Mioglobina. Mioglobina. Correcto, a pesar de La que troponina, sí. la primera que aparece es la mioglobina, recuerden, pero la mioglobina no es una hormona específica del corazón. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando clasificamos a un paciente con infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque las troponinas recién se elevan a partir de las 6 horas aproximadamente. Entonces, muchas veces cuando clasificamos un infarto de miocardio, acá tenemos un área gris, ¿no? A veces lo que cometemos erróneamente es pedir troponinas negativas a alta. Pasa, entonces no es así. Siempre tenemos que tener en cuenta que las troponinas, aunque pueden ser negativas inicialmente, tratamos igual a un síndrome isquémico coronario. ¿Ok? Entonces se trata como tal hasta no demostrar lo contrario, ¿correcto? Muy bien. Infarto de miocardio de la pared posterior y área posteroseptal. ¿Es debido generalmente a la obstrucción de qué arteria? Y aquí les quiero hacer una pregunta. Doctores, ¿ustedes saben a qué nos referimos con dominancia? Anatómicamente, ¿a qué se habla de dominancia cardíaca? ¿Qué es la dominancia? La dominancia es cuando, por ejemplo, predomina la irrigación, recordar que está la arteria de Marshall, es la que va a dar al... Se refiere a la irrigación La descendente anterior, la descendente posterior, doctor. Doctor, no se le escucha, doctor. Se fue lo de
Doctores, ¿se me escucha? Doctores. No, doctor. No. Sí, ahora, doctor. Ahorita sí, ahorita. Está muteado su micro. A ver, voy a hablar del otro dispositivo, ¿ya? Porque no sé por qué no se me escucha bien. ¿Sí me escuchan ahí, verdad? Sí, sí, doctor, ahí sí. Sí, lo escuchamos. Sí, ahora sí lo escuchamos muy bien. Doctores, ¿me escuchan? Sí, se escucha mejor. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Sí, muy bien, escuchamos. Sí, escucha, doctor. No sé por qué del otro dispositivo no me permite. A ver. Ok, voy a compartir de acá. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Y llegan a ver la pantalla, ¿sí? Sí, Sí, doctor. correcto. Ya. Ok, voy a escribir de acá nada más entonces. Mil disculpas que no sé por qué no me está dejando compartir esto, así que va a ser un poquito tedioso escribir con el mouse, pero para poder continuar con la presentación. Ok, muy bien, doctores, entonces ahora no los estoy viendo. De repente si hay algún docente por ahí que esté supervisando, no los puedo ver porque estoy directamente con el dispositivo. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de dominancia, la dominancia depende de qué, de la arteria descendente posterior. Por ahí escuché que me dijeron la arteria de Marshall, no sé qué me dijeron. La descendente posterior es de quién nace en el 80% de las personas. De la coronaria derecha. Exactamente. La arteria coronaria La descendente derecha. posterior nace en un 80% de la coronaria derecha. ¿Correcto? Es por eso que se llama dominancia derecha en el 80% de personas. Y cuando esta descendente posterior nace de la arteria circunfleja, que aproximadamente es un 20%, estamos hablando de dominancia izquierda. ¿Ok? Entonces acá nos hablan de un infarto de miocardio de pared posterior y área posteroseptal, debido generalmente a la obstrucción de ¿qué arteria? Coronaria derecha. El 80% de la descendente posterior, que nos irriga obviamente la parte posterior, nace de la coronaria derecha. Por eso es que esta sería la alternativa correcta. Recordar, obviamente, como lo mencioné, que las derivadas 2, 3, ABF generalmente pueden ser las que estén repercutiendo. Y generalmente el infarto de pared posterior, el área posteroseptal, tiene una característica principal en el electrocardiográficamente, principalmente en B1. ¿Qué podría ser? Recordar que en la cara inferior tenemos un supradesnivel del segmento ST en 2,3 ABF, pero en B1 nosotros podemos tener un infradesnivel, que sería la imagen en espejo. Recordar, los infartos inferoposteriores tienen la imagen en espejo en B1, B2, ¿ok? ¿Alguien está moviendo las alternativas? Muy bien, entonces, doctores, recordar... no sé qué pasó acá. Ya, ahí.
Sí, es que no, doctorita, no puedo minimizar la pantalla para la sala de espera. Por eso la clase empezaba a las 8 de la noche. Entonces, cuando tenemos una obstrucción, una enfermedad oclusiva, ya dijimos, ST elevado, y una no oclusiva, ST no elevado. ¿Qué es lo que tenemos que verificar o qué es lo que tenemos que recordar? Recuerden, ¿cuál es el tratamiento de todo infarto de miocardio? El gold estándar. Angioplastía. Excelente. En una primera instancia tenemos una angioplastía. Por ejemplo, los que están en Lima podrían tener un paciente con infarto de miocardio donde hagan su internado y el principal tratamiento de todo paciente con infarto de miocardio es una angioplastía primaria. ¿Qué es una angioplastía? Ponerle un stent, como ven en la imagen, en la arteria lesionada. Pero para los que están, por ejemplo, que son de la filial Chincha o provincia, tenemos que va a ser un traslado que va a demorar más de 120 minutos aproximadamente a Lima. Entonces tenemos que utilizar terapia fibrinolítica. Y la terapia fibrinolítica, ¿cómo se llama? Esa estrategia de que primero lisas con algún medicamento y luego lo refieres a ICP se llama estrategia fármaco-invasiva, ¿ya? Fármaco-invasiva. Mil disculpas que no puedo escribir con el lápiz, pero no sé qué pasó. Estrategia fármaco-invasiva, ¿correcto? La estrategia fármaco-invasiva generalmente es cuando el tiempo de demora hasta la reperfusión va a ser mayor a 120 minutos. Y los que son menos de 120 minutos, tranquilamente podría ir a una angioplastía primaria. Ahí no hay problema. ¿Qué medicamentos utilizan, doctores, o conocen en un paciente con que va a tratamiento fibrinolítico? Alteplasa es el que todos conocen. Y si yo les pregunto, díganme un medicamento fibrinolítico de tercera generación. Muy bien, el tenecteplase, correcto. Y díganme, ¿qué es el alteplase o qué es el tenecteplase? Es un medicamento que potencia la acción del plasminógeno. El alteplase o el tenecteplase es el activador tisular de plasminógeno, ¿correcto? Entonces, si es un activador de plasminógeno, quiere decir que plasminógeno pasa a plasmina. ¿Y cuál es la función de la plasmina? Degrada la malla de fibrina. Claro, en la hemostasia secundaria ya degrada la malla de fibrina para poder mejorar la reperfusión en ese sentido, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tienen que recordar acá? Recuerden, el inicio de los síntomas es muy importante definir de los síntomas en la hora cero. Y generalmente nosotros lisamos utilizamos terapia fibrinolítica hasta las 12 horas. Pasando las 12 horas de un infarto de miocardio, si por ahí le quieren poner alguna alternativa, siempre después de las 12 horas es angioplastía. Fibrinólisis solo hasta antes de las 12 horas. Viendo bien el inicio de los síntomas. Dato clave también que tienen que recordar. Todo paciente con infarto de miocardio que pasa las 48 horas y está asintomático ya no se hace nada. Queda como un infarto de miocardio evolutivo. ¿Correcto? Si pasan las 48 horas y ya no tiene ninguna molestia, está asintomático, ya no le duele, el paciente queda como un infarto de miocardio evolutivo, ya no se hace fibrinólisis ni angioplastía. ¿Ok? Muy bien, excelente. Qué pena que no pueda entrar en mi iPad. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, si yo haciendo este pequeño recordaris, la principal estrategia actual para el infarto de miocardio que presenta supradesnivel del segmento ST. Si hablamos de supradesnivel del segmento ST, estamos hablando de una obstrucción total.
¿correcto? Una obstrucción total. Y que no cede tras la administración de nitroglicerina, aspirina. ¿Cuál sería la mejor estrategia actual para infarto de miocardio? La letra B. La angioplastia. Trombólíticos endovenosos y una Así es, los trombolíticos endovenosos o angioplastia primaria, de acuerdo al escenario en cual nos encontremos según lo que hemos revisado. Voy a intentar una vez más compartir mi pantalla del otro dispositivo, por favor, a ver si esta vez me deja sin ninguna dificultad, si no ya continuamos de esta manera. A ver, vamos a ver. Estoy compartiendo. ¿Lo llegan a ver? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ok, si vuelve a fallar, ya lo dejo en el otro dispositivo que es un poco más incómodo. Entonces, actualmente, doctores, en cardiopatía isquémica, desde el inicio de los síntomas, es muy importante determinar el inicio de los síntomas, ¿correcto? Y acá viene el detalle. Si están en Lima, normalmente, y tenemos un tiempo hasta la ICP, ¿cuánto me voy a demorar hasta la angioplastia? Menor a 120 minutos, de todas maneras es angioplastia. Y si yo me voy a demorar más de 100 minutos en abrir la arteria, o me voy a demorar en llegar a la sala de hemodinamia, más de 120 minutos, el tratamiento es fibrinólisis. Y ya les expliqué este cuadro, que todo paciente más de 48 horas, asintomático, ya no se hace nada. ¿Ya? Si abren la arteria después de las 48 horas, hay mayor riesgo. Hay isquemia por reperfusión, se llama. ¿Ok? En la cardiopatía isquémica, nosotros, ¿cuántos tipos de infarto conocen, doctores? Cinco, doctor. Excelente, doctora. Según la cuarta definición universal de infarto, hay 5 tipos de infarto de miocardio, ¿no? Y hay una subclasificación de los infartos de miocardio, incluso, que ya es un detalle. Pero lo que yo quiero que recuerden, y lo que más van a ver, es el infarto de miocardio tipo 1 y el infarto de miocardio tipo 2. El infarto de miocardio tipo 1 es lo que estamos acostumbrados a ver por rotura de placa. En el infarto de miocardio tipo 1 es rotura de placa. Entonces, si hablamos de placa, hay que recordar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una placa estable y cuál es la diferencia entre una placa inestable. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia? No, hablando de la placa en sí. La placa estable es aquella, tenemos el vaso acá y tenemos el otro vaso acá. En la placa estable, nosotros tenemos un core que es bastante grueso. ¿Qué es el core? Es la capa externa del núcleo fibrolipídico, grueso. Y tenemos el interior de la placa, que es muy delgadito. A diferencia de la placa inestable, el core es sumamente delgado y tenemos gran componente lipídico. Por eso es que las placas inestables se comportan como un síndrome isquémico coronario, porque al tener gran núcleo fibrolipídico y un core bastante delgado, en cualquier momento esa angina inestable podría romperse y convertirse en un infarto de miocardio. Es por eso que la angina inestable se considera un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Ok? Doctor, disculpe, eso también se podría explicarse por el flujo sanguíneo produce turbulencias. Y eso hace que se podría desprender esa placa y formar un trombo. Ese trombo se convierte en un émbolo y complica la situación.
Claro, doctor. Cuando tenemos un vaso con lesiones ateroscleróticas, lo que causa es flujo turbulento. Entonces, el flujo turbulento hace que haya mayor presión de cizallamiento en algunas zonas específicas de la placa o de los vasos, con mayor riesgo de ruptura. ¿Ok? Claro, eso es verdad. Entonces, el infarto de miocardio tipo 1, que es por ruptura de placa, puede ser una obstrucción total, ya lo dijimos, o una obstrucción parcial. Eso ha quedado claro y ya vimos la diferencia de una placa estable versus una placa inestable. Ahora, el infarto de miocardio tipo 2, que es el que también quiero que recuerden, el infarto de miocardio tipo 2 es aquella situación en la cual hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda. ¿Okay? Es un desequilibrio. ¿Okay? Es un desequilibrio entre el aporte y la demanda. No hay ruptura de placa. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá hay un detalle importante. Y yo le explico a mis alumnos de esta manera. Cuando ustedes tienen un cuadro de hipotensión, una disminución del gasto cardíaco, ¿qué es lo que pasa con el riñón? Activa el RAS. Se activa el RAS, perfecto, pero tienes un grado que ha disminuido la presión de perfusión renal, ¿verdad? O sea, el riñón ha tenido una injuria renal aguda. Por lo tanto, tú vas a tener en tus exámenes auxiliares, como su mismo nombre lo dice, auxiliares, elevación de creatinina. ¿Es correcto? Listo, hasta ahí vamos bien. Lo mismo pasa en el corazón, doctores. Por eso es que nosotros en el infarto de miocardio tipo 2 también podemos tener incremento de troponinas sin necesidad de que sea un infarto de miocardio. El corazón también se ha injuriado. Eso se llama injuria miocárdica. O sea, si un paciente te llega con una frecuencia cardíaca de 180, ha disminuido su periodo diastólico, ya vimos en la curva de presión-volumen, el periodo diastólico ha disminuido, hay disminución del gasto, el corazón se irriga en diástole o en sístole. En diástole. Y si reduce su periodo diastólico, va a haber injuria miocárdica. Entonces, ¿puedes tener troponinas elevadas? Por supuesto que puedes tener troponinas elevadas, sin que eso se convierta en un infarto de miocardio. Por eso hay una definición de infarto. Infarto no es sinónimo de troponinas positivas. Tiene que cumplir criterios. ¿Ok? Eso es lo que quiero dejar claro. Vamos al gráfico de aquí. Este es un motivo de consulta muy frecuente y tenemos que hablar de angina. ¿Ok? El dolor anginoso tiene que tener 3 características importantes. Que sea un dolor opresivo, irradiado a cuello, mandíbula, hombro, brazo, excepto ¿en qué pacientes? Diabéticos o mujeres. Diabéticos o mujeres pueden tener una clínica un poco atípica de los pacientes con infarto de miocardio. Si cumplen 3 de estos criterios, estamos hablando de un paciente anginoso. Si solo cumple 2 criterios, estamos hablando de una angina atípica. Y si solo cumple un criterio, estamos hablando de un dolor torácico no anginoso. Por lo tanto, todo paciente que viene con dolor de pecho a su consulta o a emergencia, no necesariamente es el corazón, y para eso nos sirve esta clasificación. Señora, usted viene por dolor de pecho, sí, pero lo que le duele no es el corazón. Tu diagnóstico podrías catalogarlo como un dolor torácico no anginoso o un dolor torácico no cardiogénico. Me dejo entender. Para eso nos sirven estas características clínicas. ¿Correcto? Y bueno, podemos ver la gravedad de la angina. Vamos avanzando para poder resolver algún tipo mayor, un tipo más de preguntas. ¿Correcto? Y recordar que la angina de Prince-Metal, ¿no? Que es el vasoespasmo, es el diagnóstico más frecuente. Que el tratamiento de los pacientes con angina de Prince-Metal, ¿cuál es? Antagonista de calcio. Calcio antagonista, ¿no? Muy bien.
Entonces, esto es lo que le mencionaba la curva de las troponinas. Entonces, no siempre vamos a tener troponinas positivas en un inicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que manda, doctores? La clínica. La clínica. Si tú tienes un paciente con dolor de pecho, no precordial, ¿eh? Estábamos acostumbrados a decir dolor precordial. El dolor es dolor retroesternal. Retroesternal. Con irradiado a mandíbula, a espalda, a brazo izquierdo, náuseas, vómitos, ¿no? Y tomamos un electrocardiograma y vemos claramente una elevación del segmento ST, no porque tenga troponinas negativas, quiere decir que no es un infarto. Eso es lo que quiero que fijen y que se acuerden mucho, porque muchas veces ha pasado este error. Nos confiamos de las troponinas y no siempre es así, ¿correcto? Muy bien. Si llega un paciente a emergencia con un infarto de miocardio ST elevado de 2 horas de evolución, ¿cuál de los siguientes fármacos administraría usted? Streptokinasa. La streptokinasa es un fármaco fibrinolítico, ya no se utiliza actualmente o muy poco. Recordar que la streptokinasa causa una reacción de sensibilidad, por lo tanto solo se puede utilizar una sola vez, ¿correcto? Entonces la streptokinasa es un fármaco fibrinolítico que actualmente ya no lo utilizamos. Normalmente recordar que en los infartos agudos no utilizamos beta bloqueadores de inicio, sobre todo si están en insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? A veces se comete el error de iniciar rápidamente beta bloqueadores, no se inicia tan agudamente, salvo que sea un Killy-Kimball 1, podríamos utilizarlo. Pero si nosotros administramos beta bloqueadores agudamente, podríamos convertir un simple infarto de miocardio de arteria descendente anterior distal en un... ¿Se me escucha? Sí, pero se dejó de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. La pantalla, perdón. Sí, no sé por qué, en verdad. Discúlpenme. Pero bueno. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, doctora. Mientras voy arreglándolo, dígame. Sí, doctor, si desea me comparte el material de trabajo, yo lo proyecto y usted se enfoca al trabajo. Es que lo que quiero es escribir justamente en el dispositivo. Ya, para que pueda escribir, doctor, lo pone en modo presentación. Ok. A ver, ahí, un segundito. Sí. Vamos a ver acá. En la barra de herramientas, en la parte inferior, encuentra una copa. Haga clic en la copa. A ver, voy a volver a unirme. Un poco incómodo el Teams, pero a ver, vamos a solucionarlo. Me voy a volver a unir, ¿ya? Un segundito. Si no, nos quedamos unos minutos más, no hay problema, doctores. Si ustedes están de acuerdo, claro. Ahí me estoy volviendo a unir. Muy bien. Ya. A ver, vamos a ver. Ahora sí, a ver, me confirman si ya lo pueden ver. Un segundito. No se puede ver. No se puede ver, doctor. Ya, no hay problema, doctores, tranquilos, no se preocupen. Voy a cerrar esto. Ya está. A ver. Me parece más cómodo el Zoom.
A ver, ahí, confírmenme. No se ve. Ah, un ratito. Estoy viendo, no hay ninguna sala de espera. A ver, voy a intentar una vez más, si no ya vuelvo a compartir de mi dispositivo, de mi computadora. ¿Y no es mejor en Zoom? Doctor, en todo caso, les comparto el enlace de Zoom e ingresamos a Zoom, ¿le parece? Pero no se va a poder grabar la clase. Me parece que eso ya estaba solucionado, Magíster, pero a ver, vamos a intentar una vez más. El tema del Zoom ya lo habían solucionado, tenía entendido, pero bueno, vamos a ver. A ver. No me deja. Voy a compartir de acá nada más. Ya, voy a compartir de acá mi pantalla. Ok, nos quedamos en ¿cuál? Acá. Okay. Doctor, en la parte inferior hay una copita, haga clic en la copa. Sí, ya hizo clic. En las herramientas lo encuentra al lado izquierdo. Sí. Estaba bien, doctor, cómo está presentando. No, sí, sino que se me bota por ratos. Eso es por la señal de internet. No, mire, estoy acá con 400 megas al costado. Bueno, ya. No me deja, vamos a continuar, ¿ya? Del otro lado nada más. Para no demorarnos. Voy a compartir de acá para continuar. Ya está. Lo logran ver, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Listo, continuamos. Me gusta escribir bastante, pero está fallando un poco el Teams, así que lo voy a tener que hacer con el mouse, ¿ya? Muy bien, entonces nos quedamos en estreptocinas. Muy bien, listo. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes fármacos, insuficiencia cardíaca, es muy bonito? Y voy a mandar preguntas justo de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál de los siguientes fármacos, esta es una pregunta muy frecuente, reduce la mortalidad en los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva? A ver, doctores. Espironolactona. Aquí, recordar, doctores, que la insuficiencia cardíaca, esta es una clasificación de la guía anterior, pero igual nos sirve. La insuficiencia cardíaca se clasifica en 3, ¿ok? Insuficiencia cardíaca conservada, con la FEBI mayor de 50, insuficiencia cardíaca en rango intermedio, entre 40 y 49, y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando la FEBI es menor de 40. Me interesa que recuerden esto de acá. Todos los medicamentos que reducen mortalidad es para este grupo, ¿ok? No es para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, solo para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida con FEBI menos de 40%. Como su compañero lo dijo, ok, espironolactona, claro que es un medicamento que reduce mortalidad. ¿Cuáles son los otros dos medicamentos que reducen mortalidad? Los IECAS y ARA2. IECAS, ARA2 y los beta bloqueadores. ¿Ok? Doctores, una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción del espironolactona? Bloquea la aldosterona. Bloquea la aldosterona. Ok, bien. ¿Y cuál es la función de la aldosterona?
¿Dónde se secreta la aldosterona? No escuché. En la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, esa respuesta es muy genérica, ¿no? ¿Dónde exactamente se secreta la aldosterona? Capa glomerular. La zona glomerular de la corteza o médula suprarrenal. Corteza. Recordar que la corteza tiene zona glomerular para mineralocorticoides, ¿no? Tiene zona fascicular y zona reticular, ¿no? Para glucocorticoides y para andrógenos. Correcto. Doctores, ¿cuál de estos medicamentos aumenta la mortalidad en insuficiencia cardíaca? Ahora no, ¿cuál reduce? ¿Quién aumenta la mortalidad? Aldosterona. Aldosterona, no. De estos medicamentos, de estas opciones, ¿cuál aumenta mortalidad? La. Muy bien. La digoxina, ¿cuál es el mecanismo de acción de la digoxina, doctora? Bloquea el sodio, potasio, ATPase. Ok, ese es un mecanismo. Recuerden que la digoxina es un medicamento dual, tiene dos efectos principalmente, ¿no? Uno, bloquea la acción sodio-potasio ATPasa. Recuerden que en la despolarización, que ya vieron con el doctor, ingresa bastante sodio, ¿correcto? Al intracelular. Recuerden que el sodio es el catión extracelular más importante, pero cuando empieza la fase 0 del potencial de acción, ingresa bastante sodio, ingresa al intracelular, y la bomba ATPasa tiene que revertir este efecto, ¿correcto? Y la digoxina bloquea esta bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y cuál es el efecto secundario? O indirecto. Promueve la actividad del antipor sodio-calcio. Exactamente. Entonces, el sodio-calcio, ¿qué es lo que hace? Trata de sacar todo el sodio a través de este simporte y ingresa mayor cantidad de calcio a nivel intracelular. Por eso es que la digoxina se dice que es un inotrópico, ¿no? Es un inotrópico. ¿Por qué? Porque aumenta el calcio intracelular, ¿correcto? Y es un inotropo positivo y un cronotropo negativo. También reduce la frecuencia cardíaca. Pero al haber mayor cantidad de calcio intracelular, también se vuelve tóxico. El calcio es tóxico en exceso a nivel intracelular y tiene efectos proarrítmicos. Es por eso que la digoxina es un medicamento que incrementa mortalidad. Y ahorita lo vamos a ver en qué escala está la digoxina en el manejo de insuficiencia cardíaca. Esta pregunta ya es un poquito más avanzada y actualmente ya no son 3 grupos farmacológicos que reducen la mortalidad. Se han añadido 2 grupos farmacológicos que reducen mortalidad en insuficiencia cardíaca. Y probablemente eso es lo que en algún momento cambiará en el ENAM, en algunos exámenes que les tomen, porque ya esto se ha actualizado. ¿Alguien sabe cuáles son estos 2 grupos farmacológicos? Los inhibidores de la SGLT2. Muy bien, por ahí están las dos alternativas. Los inhibidores SGLT2, este receptor o este transportador, ¿dónde se encuentra? En el túbulo contorneado proximal. Exactamente, en túbulo contorneado proximal, que es donde se reabsorbe casi el 98% de glucosa, ¿no? El transportador de sodio-glucosa tipo 2 a nivel del túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe el 98% de glucosa. Entonces, para este grupo de fármacos hay inhibidores, que por ejemplo es la dapaglifosina, empaglifosina o canaglifosina, ¿ok? Y luego tenemos otro grupo farmacológico que son los famosos ARNI, ¿ok? Que también reducen mortalidad. ¿Qué son los ARNI? Son los antagonistas de los receptores de neprilicina, ¿ok?
¿Cuál es el medicamento? Valsartán con sacubitrilo. Entonces, ¿cuál es la función de las neprilicina? ¿Para qué yo quiero inhibir la neprilicina? Para aumentar la actividad que tiene la fibrosis auricular. Exactamente, doctor. Muy bien. La neprilicina es una hormona que se encarga de degradar los péptidos natriuréticos y, como su mismo nombre lo dice, favorecen la natriuresis, la eliminación de sodio, y la diuresis en un paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Entonces, los péptidos natriuréticos le favorecen al paciente con insuficiencia cardíaca. Y la neprilicina se encarga de eliminarlos. Es por eso que yo le doy sacubitrilo. ¿Para qué? Para inhibir a la neprilicina y que mi paciente tenga mayor cantidad de péptidos natriuréticos. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doctor, está claro. Ok. Pregunta. El valsartán, para cerrar y ver más o menos, el valsartán es un medicamento ARA2 que bloquea ¿qué tipo de receptores? AT1. AT1, pregunta frecuente que siempre les hace, los receptores AT1. Y una última pregunta, si yo sé que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y todo empieza a través de la renina, ¿no? Y la función de la renina, ¿cuál es? Convertir el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1, ¿correcto? Entonces, ¿por qué yo no bloqueo la renina? ¿O me pueden decir un medicamento que bloquee la renina? El alisquirén. Pero cuando nosotros bloqueamos la renina con el alisquirén, hemos visto que los pacientes empeoran. Empeoran, ¿por qué? Porque se bloquea automáticamente todo el eje y también es un medicamento que incrementaba la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, por eso es que no se usa. ¿Ok? Muy bien, doctores, están bien, muy bien. La furosemida es un medicamento que es sintomático, no reduce mortalidad, ¿ya? Mejora los síntomas, Y recordar, la miodarona es un medicamento que tiene compuesto yodado, y muy frecuentemente, ¿en qué lo tienen que recordar? En los pacientes, por ejemplo, a veces vienen pacientes hipertiroideos con una taquiarritmia. Entonces, he visto muchas veces que a los pacientes hipertiroideos con taquiarritmia les quieren dar amiodarona para control de frecuencia. Eso está mal. ¿Por qué? Porque la amiodarona tiene yodo. No le puede dar más yodo a un paciente hipertiroideo. Hay que recordar siempre eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos bien, ¿verdad? ¿Alguna sugerencia, doctores? Está bien, doctor. Ok, continuamos. Entonces, aquí voy a borrar esto. A ver dónde está el borrador acá. Borrador. Entonces, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de todo lo que hemos hablado, y han respondido muy bien, tenemos insuficiencia cardíaca reducida, damos YECA, beta bloqueador, si sigue sintomático, un antagonista de los receptores de mineralocoides. Doctores, díganme un medicamento que sea un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, pero que no sea la espironolactona. Esplerenona. Incluso la esplerenona, que no hay en Perú, bueno, recién ha ingresado, me parece. La esplerenona también es un medicamento que bloquea los receptores de mineralocorticoides. Recordar que los receptores de mineralocorticoides generalmente son receptores nucleares, ¿ya? No son de membrana, son nucleares, ¿correcto? Y si ven este algoritmo, ni siquiera aparece la digoxina. La digoxina está un espacio más abajo. ¿Por qué? Porque es el último recurso que se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? La digoxina actualmente es un medicamento que ya no se usa muy frecuentemente, justamente porque incrementa mortalidad,
¿Ya? Bien, entonces, triada de Beck. Recordar que la triada de Beck en un paciente con taponamiento cardíaco agudo generalmente está asociado a hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. ¿Alguien me puede decir por qué hay hipotensión arterial en un paciente con taponamiento cardíaco o triada de Beck? Porque hay, al haber un taponamiento en el espacio pericárdico lleno de sangre, la función diastólica se va a ver comprometida. Por ende, el volumen telésíco va a ser menor, el volumen sistólico va a ser menor. Y por ende, correcto, el volumen sistólico y el volumen telesistólico generalmente están reducidos. Y hay que recordar acá, si tenemos el pericardio con un taponamiento cardíaco, sea lo que sea, generalmente agudo, recuerden que los pacientes muy frecuentemente en el Hipólito hay bastantes casos de tuberculosis pericárdica y hacen mucho derrame pericárdico, 2-3 litros y no pasa nada, porque los crónicos generalmente no llegan a taponamiento salvo que sean muy excesivos. En cambio los cuadros agudos sí. Y recuerden que el ventrículo derecho es un ventrículo de volumen, ¿no? El diámetro de las paredes son de 5 milímetros, nada más, es muy delgado, a diferencia del ventrículo izquierdo, que es un ventrículo de presión. Entonces, al estar comprimido el ventrículo derecho, ¿qué es lo que hace? El septum interventricular se desplaza hacia la izquierda. Se desplaza hacia la izquierda el septum interventricular, ¿qué pasando? Reduciendo el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Acentuación de interdependencia. Es por eso que el paciente tiene un volumen sistólico reducido. Y si nosotros tenemos un volumen sistólico reducido, recordar que la fórmula de presión arterial, ¿cuál era? ¿Cuál era la fórmula de presión? Hablen un poquito más fuerte, doctores, que no los escucho. La resistencia vascular periférica. Gasto por resistencia. Y el gasto dependía del volumen más, ¿por qué? Más frecuencia cardíaca. Entonces, si tú reducías tu volumen, tu gasto también va a ser menor y el paciente va a presentar hipotensión arterial, ¿correcto? Tratamiento. Normalmente el ventrículo derecho sí se desplaza un poquito hacia el izquierdo, eso se llama interdependencia, pero cuando hay un taponamiento se llama acentuación de interdependencia, eso es lo que causa la hipotensión en los pacientes taponados, ¿ya? Ingurgitado, obviamente, y los ruidos cardíacos apagados porque no hay una buena transmisión del sonido a través del derrame pericárdico agudo, ¿correcto? Muy bien, excelente. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías hay una mayor frecuencia de embolias sistémicas? Y aquí quiero recordar unas cosas. Para que un paciente tenga embolia sistémica, o sea, émbolos al sistema, tiene que reunirse ciertos factores, ¿correcto? Las principales causas de que un paciente tenga embolias se debe a la triada de Virchow. Recuerden que la triada de Virchow está asociada a ¿qué? Lesión endotelial, flujo sanguíneo anormal y estados de hipercoagulabilidad. Generalmente puede estar asociado a pacientes con fibrilación auricular, donde el intervalo RR es distinto en cada uno y onda P no hay la onda P. A diferencia del flúter, donde están las famosas ondas en serrucho y los intervalos RR son
regulares. Son regulares. Entonces, tienen que coexistir estos factores para que un paciente tiene que tener embolia. Entonces, ¿en cuál de los siguientes casos hay una mayor frecuencia de embolia sistémica? Por ahí me parece que están hablando, pero no los escucho muy bien. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Ustedes creen que si tienes aquí aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿en cuál crees que tengas embolia? ¿En un ventrículo izquierdo totalmente dilatado, con una función menos del 40%, o en un corazón que está de repente normal o que está simplemente un poco grueso? Dilatado. Entonces, en el paciente que está dilatado hay éstasis, pues doctores, hay éstasis. Triada de Virchow, hay éstasis, no va a haber buena función. Entonces, la miocardiopatía dilatada es una de las principales causas de embolias sistémicas. Es por eso que los pacientes con miocardiopatía dilatada o pacientes que tienen fibrilación auricular, la tasa de stroke es bastante alta y los famosos accidentes cerebrovasculares o los eventos cerebrovasculares, como quieran llamarlo, generalmente tienen un origen bastante alto de cardioembolismo. Entonces, si tienes factores de hipercoagulabilidad o de éstasis, el tratamiento para los pacientes con fibrilación auricular, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tienes que hacer en un paciente con fibrilación auricular? Cardioversión. No. Cardioversión es en aquellos pacientes con fibrilación auricular, respuesta alta, y que tienen inestabilidad hemodinámica. Tú en un paciente con fibrilación auricular tienes que ver principalmente dos cosas en términos generales. O bien control de ritmo, o bien control de frecuencia cardíaca. Nada más. No se maten pensando esto. Pero lo que sí tienen que recordar es que tienes que anticoagular, doctores. Anticoagular. ¿Con qué podemos anticoagular? Podemos utilizar warfarina o podemos utilizar los nuevos anticoagulantes orales, los famosos NACOS. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Inhibe a los factores de coagulación de vitamina K dependiente. Todos si A ver, ¿alguien de ICA me puede decir cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Inhibe la hipóxido reductasa. El mecanismo de acción de la warfarina es inhibir la epóxido reductasa, doctores. Ese es el mecanismo de acción de la warfarina. Los factores de dependientes de vitamina K, yo sé que a veces estamos acostumbrados a repetir eso, pero no es, o sea, no necesariamente ese es su mecanismo de acción. Y para que se acuerden a los alumnos que llevan conmigo, yo siempre les hago acordar este año de nacimiento, recuerden de su tío, abuelito, el que ustedes quieran, 1972, factores vitamina K dependientes. Entonces los factores vitamina K dependientes son el 10, el 9, el 7 y el 2, ¿ok? Vitamina K dependientes, ¿ok? 10, 9, 7, 2 o 1972. Y entonces tenemos la warfarina y tenemos a los nuevos anticoagulantes orales, que puede ser pues rivaroxaban, puede ser dabigatran o puede ser apixaban. No nos vamos a pelear cuál es mejor, cuál es peor, que los recuerden y cuál es el mecanismo de acción. Por ejemplo, mecanismo de acción del dabigatran. Inhibe la trombina. Es un inhibidor de trombina y aquí podríamos hablar largo y tendido acerca de la cascada de coagulación. Inhibe trombina. ¿Y cuál es el reversor de dabigatran? Es el único que tiene reversor, o sea, tiene antídoto. ¿Cuál es?
Idarucizumab. Así es, Idarucizumab, ¿ok? Excelente, doctores, muy bien. Disculpen por la letra, pero es un poco incómodo para mí escribir con el mouse. Ya en otras charlas, si tendremos otro repaso, yo encantado, lo podemos hacer en Zoom y creo que vamos a estar más cómodos todos. Muy bien, excelente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Quiero avanzar un poco para darle la mayor cantidad de información en el poco tiempo que tenemos y que ustedes puedan absolver alguna duda, algo que tengan claro, ¿ok? Doctores, aquí, recordando, aprovechando esta lámina, actualmente, ustedes seguramente están rotando en hospitales, han rotado. Recuerden, todo paciente con fibrilación auricular obviamente tiene la clasificación de Charles-Bach, que es para el riesgo isquémico, y tienen el Hasbled, que es para el riesgo de sangrado, ¿no? Y acá viene una pregunta. Muchas personas creen que en un paciente que tiene un Hasbled elevado, ya no lo quieren anticoagular. ¿Y qué es lo que hacen? No, vaya a sangrar, mejor le doy ¿qué? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que le dan a veces a los pacientes con fibrilación auricular? Le dan aspirina, el ácido acetil salicílico, ¿no? Un inhibidor de tromboxano A2, ¿no? Esto, doctores, lo voy a poner bien grandote, está contraindicado. No se utiliza aspirina en pacientes con fibrilación auricular. Por favor, si lo van a escribir, lo van a apuntar, resáltenlo gigante. Si alguien le da a una fibrilación auricular aspirina, está mal. ¿Ya? No se hace eso. Listo. Vamos, avanzamos. Porque al final los eventos cardioembólicos igual se presentan. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes fármacos del grupo de beta bloqueadores no está aprobado para su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca? Vamos a recordar algo rapidito acerca de insuficiencia cardíaca. Los famosos criterios de Framingham. Entonces, a veces muchos se confunden los criterios de Framingham, que bueno, es más que nada por un tema académico, ya les voy a decir por qué. Entonces, cuando yo era alumno no me acordaba mucho cuáles eran los criterios mayores específicamente de Framingham. Y a mis alumnos de ICA yo les he enseñado de las mnemotecnias que utilizo para poder acordarme algunas cosas. ¿Alguien de ICA me puede decir cuál es la mnemotecnia para criterios mayores de Framingham? Tresedi, ¿verdad? Tresedi. Los criterios mayores de Framingham es Tresedi. TD, tercer ruido. RD, reflujo hepatoyugular. ED, edema agudo de pulmón. O estertores, ¿no? Los crépitos, ya les dije que revisen cuáles son los Wheezies, cuáles son los crackles. CD, cardiomegalia. ED, edema agudo de pulmón. DD, disnea paroxística nocturna. Y de ingurgitación yugular, ¿no? Criterios mayores de Framingham, dos criterios mayores. Hablamos de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué digo que es un tema teórico? Porque diagnosticar pues un paciente con cardiomegalia, ¿ya para qué? Solamente para ofrecerle seguramente trasplante cardíaco, ¿no? Por eso es que es un tema netamente teórico. Lo que estamos acostumbrados en la actualidad es a diagnosticar pacientes con insuficiencia cardíaca en estadios tempranos o manejar los factores de riesgo, ¿no? Si nosotros vamos a la clasificación de la New York Heart Association, la clasificación de la NIHA, como quieran llamarlo,
esperamos diagnosticar pacientes en estadios 1 o 2, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, doctores, uy, ¿qué pasó? Allá. Por lo que siempre me llaman a emergencia. Criterios menores. El edema de miembros inferiores es un criterio menor. Pero todos estamos acostumbrados a pensar edema, no, vaya al cardiólogo, vaya a ser insuficiencia cardíaca. Entonces es un criterio menor. Para esto tenemos que evaluar la presión oncótica o la presión hidrostática que nos puede causar edema de miembros inferiores. Por lo tanto, tienes que averiguar antecedentes, cómo está la albúmina, cómo está el tiempo de protrombina para pensar en una hepatopatía. Tienes que ver cómo está el sistema venoso profundo para ver si hay presión hidrostática. Hay varias cosas que evaluar en un paciente con edema, así que por favor no piensen que edema es sinónimo de insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es la vendopnea? Es un nuevo criterio que se ha añadido en insuficiencia cardíaca. ¿Alguien sabe qué es? Es cuando el paciente está los zapatos. Exactamente, es una sensación de disnea cuando el paciente se amarra los zapatos específicamente en esa posición, se levanta y tiene falta de aire. Vendopnea es un nuevo signo clínico que se ha añadido a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ok. Y entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca nos preguntan de los beta bloqueadores. Entonces los beta bloqueadores, ¿cuál de los siguientes beta bloqueadores no está aprobado para el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca? Doctores, ya tienen que estar fino con esos. ¿Cuáles son? La B. Lo que se... Claro, el nadolol no es un medicamento que está aprobado para su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Recuerden, otra vez, IECAS, beta block y antagonista de los receptores mineralocorticoides. Ya hablamos de que se han añadido los ARNI y los inhibidores SGLT2. Y los beta bloqueadores que han demostrado disminuir mortalidad es el bisoprolol, carvedilol, el metoprolol y el nebivolol. Recuerden que cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también se activa como un mecanismo compensador el sistema simpático, ¿no? Hay estimulación de los receptores beta 1 que están a nivel cardíaco. Entonces, ¿por qué yo bloqueo estos receptores beta 1? Porque uno, para disminuir el trabajo cardíaco, para disminuir el consumo de oxígeno. Recuerden que al activar el sistema simpático, produzco taquicardia, ¿no? Al producir taquicardia, mayor trabajo, mayor consumo de oxígeno. En un paciente que su corazón está funcionando al 35 o 40%, en el mejor de los casos, no le conviene tener mayor consumo de oxígeno. Peor si es un paciente isquémico. ¿Ok? Así disminuimos la respuesta simpática a nivel cardiovascular, ¿correcto? Y las contraindicaciones ya seguramente ustedes lo han revisado, ¿no? ¿Qué pacientes están contraindicados el uso de beta bloqueadores? Sino que vamos a dejarlo ahí. Y miren, este gráfico se los puse para que vean que la digoxina, te dicen todavía considerar digoxina como último escalón en el algoritmo de insuficiencia cardíaca. Considerar. Y estos son los medicamentos que utilizamos en insuficiencia cardíaca, que puede ser IECAS, beta bloqueadores con sus dosis, antagonistas de los receptores de angiotensina y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. ¿Cuál es el efecto más común que está asociado a los IECAS? La tos seca. La tos seca, ¿no? La tos seca. ¿Y por qué se produce la tos seca en pacientes que toman IECAS? Por aumento de la bradicinina. Por incremento de bradicininas. Excelente, muy bien, doctores. Incremento de bradicininas, ¿ok?
Y acá lo mencioné, los agonistas de los receptores de mineralocorticoides, que está la esplerenona. Y aquí un grafiquito, que es este gráfico, sí es de la última guía de insuficiencia cardíaca. Ya tenemos a los YECA con los ARNI, acá también obviamente están los ARA2, beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores SGLT2. Son todos los fármacos que han demostrado reducir mortalidad en pacientes con fracción de eyección reducida, doctores. No se olviden, fracción de eyección reducida. ¿Ya? Muy bien. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina benefician al paciente con insuficiencia cardíaca a través de ¿qué? De la prevención de moderado. No le escuché muy bien, doctor, discúlpenme, se le escuchó un poquito bajo. La T. Prevención ¿La de D? remodelación cardíaca. Ok. Miren. Los inhibidores YECA. ¿Ya? Los inhibidores YECA. Cuando yo activo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el YECA actúa acá, ¿no? En el renina, angiotensina específicamente. ¿Cuál es la función de la angiotensina? Sobre todo la angiotensina 2. ¿Cuál es? Es vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Ok? Vasoconstricción. Dijimos que la fórmula de presión arterial era gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica o resistencia vascular periférica. Y gasto cardíaco era volumen por frecuencia cardíaca. Si yo tengo vasoconstricción, mi resistencia periférica va a aumentar o disminuir. Aumenta mi descarga. Mi resistencia va a aumentar. Y si hablamos de presiones, mi paciente con insuficiencia cardíaca tiene incrementada la poscarga, doctores. Y si mi poscarga está aumentada en un corazón que late al 30%, va a haber mayor trabajo cardíaco. O sea, el corazón necesita fuerza para poder vencer esa poscarga, ¿me dejo entender? En un paciente con un corazón insuficiente. Entonces, el trabajo específicamente de los YECAs, doctores, es reducir la poscarga. Nos están hablando de los YECAs. Y sus beneficios secundarios al estimular la aldosterona, obviamente la aldosterona estimula la fibrosis cardíaca, depósitos, entonces ahí viene un efecto secundario que previene también el remodelamiento cardíaco. Pero el principal efecto de los YECAs es la reducción de la poscarga. ¿Correcto? Es la reducción de la poscarga. Ok, muy bien. Entonces, efecto inotrópono, muy bien. Voy a borrar aquí. A ver, un segundito, doctores, un segundito. Muy bien, continuamos. Esto es para revisarlo y recordarlo un poquito nada más. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos la activación del angiotensinógeno a nivel del hígado por la renina para convertir en angiotensina 1, los YECAs a nivel pulmonar, no específicamente de pulmón, también está en los vasos sanguíneos, convierte en angiotensina 2 en los receptores AT1 específicamente y estimula a la aldosterona de la zona de la corteza, de la zona glomerular para otros efectos. Entonces tenemos en cada caso los medicamentos que bloquean a un nivel específico, por ejemplo, los inhibidores directos de la renina, los YECAs, bloqueadores de los receptores de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides. ¿Ok? Uno de los siguientes fármacos no se utiliza para el tratamiento de shock cardiogénico. Pregunta fácil. ¿Cuál no es un inotrópico?
A ver, doctores, no se duerman, ya falta poco. ¿Cuál de estos medicamentos no es un inotrópico? El verapamil. Correcto. Verapamil. A ver, claro, esa es una pregunta fácil, regalada. El verapamil obviamente no es un inotrópico, al contrario, ¿no? La dobutamina sabemos que es un agonista de los receptores beta. La dopamina es dosis dependiente. De acuerdo a los microgramos que utilicemos, podrá estimular los receptores de 5-hidroxitriptamina, ¿no? También estimula los receptores beta. Noradrenalina tiene un efecto alfa 1 agonista, aumenta resistencia vascular sistémica. Principalmente ¿en qué pacientes? Se utiliza la noradrenalina en pacientes con shock séptico, ¿no? Donde el principal mecanismo fisiopatológico de los pacientes con shock séptico es la vasodilatación, ¿no? Por eso es que en pacientes sépticos se prefiere usar noradrenalina para aumentar esa resistencia, que debe estar muy caída. ¿Y alguien me dice el mecanismo de acción de la mirrinona? Inhibidor de la fosfodiesterasa. Excelente, es un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿ok? ¿Alguien me dice un medicamento inhibidor de la fosfodiesterasa 3? ¿O un inhibidor de la fosfodiesterasa 5? Sildenafil. Sildenafilo. Y de la fosfodiesterasa 3 es la mirrinona, doctores, no se olviden, ¿ya? Y en algún momento podemos hablar de la proteína G, el AMP cíclico, que tengo charlas de eso para recordar un poquito de eso, ¿ya? Y ahí les dejo un fármaco que tenemos que recordar también, es el levosimendan, ¿no? El levosimendan, ¿cuál es el mecanismo de acción, doctores? Sensibilizador de los canales de calcio. Es un sensibilizador de los canales de calcio, ¿no? Aumenta la afinidad de la troponina C con el calcio, ¿no? Troponina C con el calcio, aumenta su afinidad. Por eso es que en un paciente, por ejemplo, que toma bisoprolol a dosis altas y entra en shock cardiogénico, ¿qué medicamento le pondrían? No le vas a poner un beta agonista, ¿correcto? Porque está tomando beta bloqueadores. Los receptores beta están bloqueados. Y si entra en shock, no le podrías poner dobutamina, por ejemplo, que es un agonista beta. Entonces tendrías que utilizar un inotrópico con diferente mecanismo de acción. En este caso el levosimendan es un sensibilizador de calcio, ¿correcto? De la troponina C frente al calcio, ¿correcto? ¿Cómo se llama la hormona que bloquea los sitios de unión de actina con miosina en la contracción muscular? Bloquea los sitios activos. Doctores, ¿cómo se llama la hormona que bloquea los receptores, la unión de la actina con la miosina? Y que tiene que haber un cambio conformacional de esta hormona para que esos sitios se liberen y se pueda acoplar la actina. La tropomiosina. Excelente, doctor. Excelente. La tropomiosina. Correcto. Dentro de la clasificación pues, de insuficiencia cardíaca, tenemos la clasificación de Killy-Kimball en pacientes con infarto de miocardio, Killy-Kimball 1, 2, 3 y 4, donde el grado 4 es insuficiencia cardíaca y pacientes con shock cardiogénico, donde tenemos un 90% de mortalidad. Y tenemos también los patrones de, ¿cómo se llaman estos patrones hemodinámicos? Killy-Kimball es la clasificación clínica, pero ahí tenemos patrones hemodinámicos. Esto se llama clasificación de Forrester. La clasificación de Forrester con patrones hemodinámicos para pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Aquellos pacientes que tienen un índice cardíaco menos de 2.2 y que tienen una presión en cuña capilar más de 18, estamos hablando de un paciente con shock cardiogénico. Índice cardíaco menos de 2.2
y una presión en cuña capilar, o sea, hablando de presión cuña capilar pulmonar, más de 18, estamos hablando de un paciente con hipoperfusión severa y con congestión pulmonar, shock cardiogénico, ¿correcto? Muy bien. Mujer de 80 años acude por palpitaciones, mareos, palidez, disminución del sensorio, dato clave, disminución del sensorio, taquicardia de complejo angosto regular con una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. En cardiología utilizamos a veces un punto de corte para arritmias patológicas y no patológicas de 150 aproximadamente para que pueda causar inestabilidad hemodinámica. Esta paciente llega con una taquicardia complejo angosto regular de 180, no responde a maniobras de Valsalva, que es la primera medida que se tiene que utilizar en pacientes con taquicardia de QRS angosto hemodinámicamente estables. Permite disminuir la frecuencia ventricular apareciendo ondas clásicas de aleteo, ¿correcto? Tras Valsalva aparece aleteo auricular, pero no logra convertir el aleteo a ritmo sinusal. ¿Cuál es la terapéutica indicada? Adenosina. ¿Alguien tiene algún otro medicamento? A ver, al doctor que dijo adenosina. Doctor, ¿cuál es el mecanismo de acción de la adenosina? Yo digo diltiazem. Bueno, yo sepa, no recuerdo muy bien el mecanismo de acción, pero es considerado como bastante arrítmica, pero puedas tener esos receptores es un agonista de los receptores purínicos, ¿no? Los A1. Pero entonces, vamos a hacerlo en términos sencillos. La adenosina es un medicamento que bloquea el nodo, ¿correcto? Pero también el diltiazem. Entonces, ¿cuál de los dos utilizaríamos? Aquí hay que recordar un... ¿Ah? Diltiazem. Acá hay que recordar un dato clave, doctores. ¿Ya? Acá hay que recordar un dato clave. ¿Por qué mi paciente tiene disminución del sensorio? ¿Qué me quiere decir esto? Y está pálida. ¿Eso quiere decir que mi paciente tiene signos de hipoperfusión o no? Sí. Está chocada. Entonces, no puedo decir que está chocada, pero puedo decir que tiene inestabilidad. Está hipoperfundiendo cerebralmente. Entonces, inestabilidad no es sinónimo tampoco de hipotensión. Por si no te ponen un número y esperas encontrar 7,3 de presión, inestabilidad no necesariamente es presión. También la inestabilidad se puede determinar a través de otros signos clínicos, como la disminución del sensorio. ¿Por qué estaría soporosa, obnubilada tu paciente? Porque está hipoperfundiendo. Y si está hipoperfundiendo a una frecuencia de 180, donde tu periodo diastólico está disminuido, tu volumen telesistólico está disminuido, entonces tu paciente está inestable hemodinámicamente. Todo paciente con inestabilidad hemodinámica, ¿qué se hace? Cardioversión eléctrica. ¿Correcto? Primera medida, en paciente estable, maniobras de Valsalva. Segunda medida, adenosina. Si tiene inestabilidad hemodinámica, automáticamente cardioversión eléctrica. ¿Ok? Y acá viene. Taquicardia de QRS estrecho, inestabilidad hemodinámica, no maniobras vagales. Segundo paso, adenosina. Si tiene inestabilidad hemodinámica,
cardioversión sincronizada, doctores. Nunca se olviden de sincronizar un paciente inestable. ¿Por qué? Si ustedes tienen acá su QRS, disculpen el dibujo. Si ustedes tienen su QRS, igual ustedes tienen acá un periodo refractario, ¿correcto? En el cual su corazón o su actividad eléctrica no puede ser estimulada. Entonces, ¿cuál es la idea de sincronizar? Que la descarga de los joules caiga aquí, en la onda R, y se pueda coloquialmente reiniciar el ritmo. Pero si ustedes no lo sincronizan, puede caer aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama este fenómeno? Si ustedes le dan la descarga, es como si le estuvieran dando otro QRS, ¿correcto? Entonces tú aquí estás en periodo refractario relativo, no absoluto. Entonces le estás dando una R, ¿dónde? Encima de la onda T. Fenómeno de R sobre T. Puedes causar una taquicardia ventricular. El paciente puede morir si tú no sincronizas esto. ¿Ok? Fenómeno de R sobre T. Puedes causar una taquicardia ventricular si tú no sincronizas tu desfibrilador. ¿Correcto? Muy bien. Y si la adenosina es inefectiva cuando está hemodinámicamente estable, ahí puedes utilizar verapamilo o diltiazem, obviamente endovenoso, pues, ¿no? Endovenoso. Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis aguda, doctores? Idiopática. Claro. Si hablamos de las alternativas, ¿no? Claro, la principal causa es idiopática. Y de las alternativas, de las que tienen etiología, viral es la causa más frecuente de pericarditis asociada a qué tipo de virus. ¿A qué puede estar asociado? Coxsackie tipo de virus. Coxsackie, excelente. Coxsackie, ¿ya? Coxsackie. Recuerden las fases de la pericarditis. Generalmente en la fase 1 hay un incremento del segmento ST, diagnóstico diferencial de pacientes con infarto de miocardio, pero a pesar de que hay una elevación del segmento ST, hay una depresión del segmento PR. Y obviamente como diferenciarlo de un infarto de miocardio ST elevado, es que el segmento ST elevado es difuso, ¿no? Porque hemos dicho en una de las primeras láminas que los pacientes con infarto de miocardio, si se obstruye la arteria coronaria derecha, que es dominante derecha, vamos a tener una elevación del segmento. No se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve? La pantalla. Ah, perdón. A ver, vamos a ver qué pasó. A ver, A ver, vamos a ver. Otra vez vuelvo. A ver. Otra vez vuelvo. Gracias por avisarme. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, recién. Sí, doctor. Ya, mil disculpas, doctores. Entonces la elevación del segmento ST, en pacientes con pericarditis es difuso, ¿correcto? ¿Cómo diferenciarlo de un infarto de miocardio ST elevado? ¿Qué hemos dicho? Si se obstruye la coronaria derecha, que generalmente en el 80% es dominancia derecha, pues vamos a tener una elevación del ST solamente en 2-3 ABF, ¿correcto? En cambio, en un paciente con pericarditis vamos a tener una elevación del ST difuso, en todas las derivadas. Entonces es una manera rápida de diferenciar si estamos frente a un cuadro de una pericarditis o frente a un infarto de miocardio, obviamente asociado a la clínica, ¿no? Pacientes con pericarditis podemos tener frote pericárdico, ¿no? Podemos tener frote. ¿Cómo se llama el signo semiológico en los cuales los pacientes con pericarditis se sienten aliviados? Exactamente. Por ahí escuché el nombre, ¿no? El signo de la oposición de la plegaria maometana, ¿no?
plegaria maometana, donde se sientan y se ponen hacia adelante, plegaria maometana. ¿No? Quiero felicitar a los doctores que están respondiendo este tipo de preguntas, que hay que tener cierto conocimiento para poder saberlas, así que muy bien, mis felicitaciones para ellos. No puedo ver los nombres porque estoy directamente de mi computadora, pero muy bien. Entonces, la fase número 2, en la cual hay una normalización del segmento ST y hay un aplanamiento de la onda T, ¿no? Se normaliza. En la fase 3 hay negativización específicamente de la onda T, y en la fase 4 ya el electrocardiograma es normal. ¿Qué podemos hacer para confirmarlo asociado de la clínica y el electrocardiograma? Como es una pericarditis, es una inflamación, ¿no?, del pericardio, podemos tener BCG, PCR positivos, incrementados, BCG o PCR positivos, ¿ok? Tratamiento, como es una inflamación, damos AINES, que es el ácido acetilsalicílico, 750 cada 8 horas, o podemos dar ibuprofeno, 600 cada 8, asociado a colchicina, 0.5 miligramos. Bueno, este es tratamiento, ya que no es específico, ¿no? Vamos a afianzar un poco más de básicas, pero lo dejo mencionado para que lo puedan revisar. Tratamiento de elección en las primeras semanas en un paciente con trombosis venosa profunda. Enoxaparina alta. Correcto. Cuando tenemos un paciente con trombosis, ¿dónde está mi mouse? Cuando tenemos un paciente con trombosis venosa profunda, obviamente si hay un trombo, lo que tenemos que hacer es anticoagular, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es anticoagular. Así como hay una trombosis arterial que también se anticoagula, trombosis venosa también se anticoagula. Pero acá hay que recordar dos cosas. Si es una trombosis venosa aguda, los 7 primeros días se utiliza heparina de bajo peso molecular, que es la famosa enoxaparina. Ya ni el mecanismo de acción de la enoxaparina, ¿cuál es? Potencia la actividad de la antitrombina 3. Potencia la actividad de la antitrombina 3. Así es. Y pasando ya los 7 días, podemos elegir. O podemos darle warfarina, o podemos darle los nuevos anticoagulantes. Y para cada anticoagulante hay una dosis específica. Doctor, ¿puedo darle anticoagulantes del inicio? Generalmente se recomienda que los 7 primeros días al menos estemos dando enoxaparina. ¿Ok? Enoxaparina. Y el riesgo de una trombosis venosa profunda es que se pueda convertir en ¿qué? En un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, electrocardiográficamente, la primera manifestación o la más frecuente es la taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal, obviamente, y disnea súbita, ¿no? Hablando de EKG, esto es en EKG. Y un tromboembolismo pulmonar, si lo sospechamos en un paciente con disnea súbita, tenemos que sacar algunos scores, ¿no? El score de Wells y el score de Ginebra. Score de Wells más de 7, con score de Ginebra más de 11, nos habla de un alto riesgo de TEP, ¿no? Si tenemos un alto riesgo de TEP con un dímero D positivo, automáticamente el gol estándar, y tenemos taquicardia sinusal y el patrón electrocardiográfico más frecuente en TEP, bueno, no más frecuente, pero más específico, es el patrón de Mackin-White, ¿no? Patrón de Mackin-White, ¿no? ¿Qué es el Mackin-White? S en 1, Q en 3 y T en 3. Vamos a escribirlo mejor. Lo borro. Patrón de Mackin-White, por favor, para tromboembolismo pulmonar electrocardiográficamente. Pero el más frecuente es taquicardia sinusal. S en 1, Q en 3 y T T3. ¿Ok? Patrón de Mackin-White. S en 1, Q3, T3. T negativa, obviamente, ¿no? T negativa. Muy bien.
A ver, aquí, mecanismo de acción de warfarina ya vimos, mecanismo de acción de enoxaparina ya vimos, mecanismo de acción de tirofibán. Actúa a nivel de receptor G2 y G2. No te escuché, doctor, discúlpeme. Actúa a nivel de receptor G2. 2B3A, ¿verdad? GP2B3A, ¿no? Tirofibam y apsipsimab inhiben el receptor GP2B3A. GP2B3A, tirofibam, prasugrel y rivaroxaban. Cuando hay un tromboembolismo pulmonar, los pacientes tienen una poscarga incrementada en un ventrículo de que es netamente de volumen, ¿correcto? Es un ventrículo netamente de volumen. Entonces, al tener una poscarga incrementada, hay una dilatación de un ventrículo que no soporta este tipo de presiones. Hay insuficiencia de la válvula tricúspide, aumento de tensión del ventrículo derecho, aumento de las demandas de oxígeno del ventrículo derecho, hipoxia, isquemia, disminuye la contractibilidad, disminuye el gastro. Si disminuye el gasto del BD, disminuye la precarga del BI, ¿no? Porque el derecho al final desemboca en las 4 venas pulmonares que van a la aurícula izquierda. Si disminuye el gasto del BD, disminuye la precarga del BI. Por lo tanto, disminuye el gasto, disminuye la presión arterial sistémica, disminuye la presión coronaria también del ventrículo derecho y disminuye el aporte de oxígeno al mismo. Por lo tanto, al final los pacientes con tromboembolismo pulmonar que tienen una poscarga incrementada mueren por un tipo de shock obstructivo. ¿Ok? Tratamiento para los pacientes shock con tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál sería? Si está chocado, lo tienes que lisar o mandarlo a cirugía para retirar el trombo. ¿Ya? Con los scores que ya hemos visto. Gol estándar para TEP. Gol estándar. Tomografía. Tomografía. Angiografía, creo que. Gol estándar, angiotem. Angiotem pulmonar. ¿Ya? Angiotem pulmonar. Listo. Muy bien, doctores. La cascada de la coagulación, que ya la hemos visto para revisar. Al final me importaba que sepan, ¿no? La vía común, que es la 10. La vía común 10A, que convierte la protrombina en trombina, y la trombina obviamente en fibrinógeno y en fibrina para la hemostasia secundaria. Y hay diferentes mecanismos que inhiben la trombina, el factor 10A, la antitrombina 3, que ustedes ya lo van a revisar con más detalle. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a los criterios de Jones? ¿Alguien me dice? A ver, doctores. ¿Alguien me dice los criterios de Jones? Doctores, no se duerman, ya falta poco. Bueno, ¿cuál sería la alternativa acá? Poliartritis. A ver, les voy a enseñar una mnemotecnia. Obviamente los criterios, ¿cómo se llaman? Los criterios de Jones, ¿qué? Mayores y menores. Son los criterios de Jones-Pitts, ¿verdad?
Entonces, J, un corazoncito. Vamos bien, criterios de Jones, ¿verdad? Criterios mayores. Y acá tenemos los criterios menores. Criterios de Jones. Peace. Criterios mayores de Jones-Peace. Así se llama la clasificación, ¿eh? De Jones-Peace. JD Joints. ¿Qué es joints? Articulaciones. ¿Ah? Articulaciones. Articulaciones, ¿no? Articulaciones o poliartritis, ¿no? Articulaciones o poliartritis. Corazón de carditis. Carditis. ND, nódulos subcutáneos. ED, eritema. ¿Eritema qué? Nodoso. Eritema nodoso. SD, Sydenham, Corea. Corea de Sydenham. PD, previa. Fiebre reumática. ED, EKG con segmento PR elevado. AD, artralgias. CD, CPK y BSG incrementados. Y elevación de la onda T. ¿Se entendió? Esa es la clasificación de Jones-Peace. Por lo tanto, el eritema marginado, perdón, eritema migratorio, no corresponde a los criterios de Jones, que es una clasificación para fiebre reumática. La fiebre reumática, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ok? Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Tratamiento, podemos darle penicilina benzatínica. Penicilina benzatínica. Y si es alérgico a penicilinas, eritromicina. Y si es alérgico, podemos darle exactamente, doctor, eritromicina, ¿no? Y la eritromicina, recordar que es un medicamento en pediatría que puede causar hipertrofia del píloro, ¿no? Hipertrofia pilórica en recién nacidos. Mecanismo de acción de eritromicina. Inhibe la subunidad 50S. La eritromicina, que es un macrólido, inhibe la subunidad 50S. Excelente. Algunos de los doctores que han llevado conmigo ya les he enseñado una mnemotecnia para saber con mayor facilidad el mecanismo de acción de bastantes fármacos, ¿no? Así que ya en alguna oportunidad lo revisaremos para que ustedes también lo sepan si es que no han llevado conmigo. ¿Ok? Muy bien, excelente, eritromicina. Doctor, para los que lo hemos llevado con usted, ¿puede hacer un PPT y compartir todas sus oportunidades? Claro, mira, a mí particularmente me gusta mucho la participación del alumno. De yo estar solo y ponerme a hablar solo en una diapositiva, no me convence de todo. Pero si hay otra oportunidad, y de hecho que sí, podemos conectarlos media horita, hacer la mnemotecnia y suficiente para que les pueda quedar.
Pero sí, a muchos de ustedes ya les he enseñado esta mnemotecnia con el mecanismo de acción de casi todos los medicamentos, al menos de los antimicrobianos más frecuentes que utilizamos día a día, ¿no? Sí, Muy bien. yo aplico las mnemotecnias para la anatomía. Por ejemplo, mamá de Fatima Carlonchito, para ver la rama del Claro, claro, doctor, excelente. Sí hay para todo y todos los días aprendemos todos algo nuevo. Muy bien. Y ya vamos acabando, probablemente la última pregunta. Fármaco que sirve para controlar la frecuencia cardíaca en un paciente con fibrilación auricular, ¿no? En fibrilación auricular dije que habían dos cosas que hacer: control de ritmo y control de frecuencia. Y el otro era anticoagulación con Chas-Basc y el riesgo isquémico, y con Hasbled el riesgo de sangrado. Nos están preguntando de el control de frecuencia. ¿Con qué medicamento podemos controlar la frecuencia en un paciente con fibrilación auricular? Lidocaína. Metoprolol. Generalmente, inicialmente, doctor, la lidocaína es un medicamento que en la actualidad se reserva para taquicardias ventriculares refractarias, ¿ya? La lidocaína es un medicamento que tiene ya pocas indicaciones en la actualidad, y una de ellas es pacientes con taquicardia ventricular refractaria. Pero a lo que queremos ir, que es lo más frecuente, que es la fibrilación auricular, tenemos dos opciones: beta bloqueadores, puede ser cualquier beta bloqueador. En este caso nos están dando la opción del metoprolol. Así es. Y si el metoprolol no me controla, doctor, aumento la dosis. Ese es el primer paso. Si mi beta bloqueador no me funciona, aumento la dosis. Es por eso que en una de las diapositivas previas yo les puse las dosis de los beta bloqueadores. Entonces, una vez que yo llego a mi dosis tope de mi beta bloqueador, recién el siguiente paso, ¿cuál sería? Digoxina. Pero nunca de inicio. De inicio son los beta bloqueadores. Si llego a dosis tope y no controla, recién me voy a digoxina. Pero son muy pocos casos que hay que hacer esto. Generalmente con beta bloqueadores controlan bastante bien. Bisoprolol es una muy buena opción, controlan muy bien con bisoprolol, podemos llegar hasta 10 miligramos de bisoprolol, y si a pesar de ello no controla, recién podemos iniciar digoxina. De todos los pacientes que manejo con fibrilación auricular, tendré 3 o 4 con dosis tope de bisoprolol y digoxina. Ya actualmente, insisto, no se usa mucho la digoxina porque aumenta la mortalidad. Ya lo explicamos anteriormente. ¿Ya? Muy bien. Y en esta pregunta acabamos y aquí nos quedamos, doctores. Espero que hayan reforzado, hayan aprendido un poco más de cardiología, que les haya gustado. Y con esta pregunta ya nos despedimos, siendo casi las 10 de la noche. ¿Cuál es la valvulopatía que más frecuentemente se produce en la fiebre reumática? Insuficiencia mitral. Miren, esta es una pregunta interesante, y es una pregunta incluso ya de residentado. Porque la valvulopatía más frecuente en fiebre reumática, como lo hemos revisado hace un ratito en los criterios de Jones, es la doble lesión mitral. Pero de todas las preguntas que yo he revisado, tanto de NAN, residentado, de básicas, nunca nos dan esta alternativa. Por eso digo que es prácticamente una pregunta ya de subespecialidad, me da esa impresión. La más frecuente es la doble lesión mitral. Sí, o sea, estenosis con insuficiencia, pero a predominio de ¿qué? Y me parece que por ahí van siempre a esta pregunta. A predominio de estenosis mitral. Por eso es que siempre dan esta alternativa. La estenosis mitral es una de las
valvulopatías más frecuentemente asociados a fiebre reumática. La más frecuente es la doble lesión mitral. Pero si no les dan esta alternativa, es a predominio de estenosis mitral. Y ya sabemos que la estenosis mitral es un paciente con soplo sistólico o diastólico, doctores. Diastólico. Ajá. ¿Sistólico o diastólico? Diastólico. La estenosis mitral, hay que reforzar un poquito de valvulopatías. La estenosis mitral es un soplo diastólico, doctores. Diastólico mitral. ¿Ya? Diastólico mitral. Y el soplo aórtico es un soplo sistólico, ¿no? Es un soplo sistólico, eyectivo, romboidal, irradiado a carótidas, con un segundo ruido disminuido, ¿no? Y lo otro que preguntan frecuentemente es la insuficiencia mitral. Es un soplo sistólico, irradiado a axilas, ¿no? Esos soplitos tienen que recordar. Desdoblamiento fijo del segundo ruido, ¿en qué patología se ve? Ajá, hay que reforzar soplitos. Desdoblamiento fijo del segundo ruido, comunicación interauricular, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, doctores. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿Algo no ha quedado claro? Ese es mi correo de la San Juan, perdón. Descartar. ¿Ha estado mal? ¿Ha estado bien? ¿Qué les parece? Quisiéramos volver que no. Mil disculpas por el tema de lápiz, he tenido que escribir con el mouse, pero bueno, son contingencias que hay que salvar en el momento. Ya una segunda oportunidad seguramente haremos en un Zoom, algo más amigable, por decirlo así. Muy bien. Muchas gracias, doctor Diego Oliva, por su participación. Gracias a cada uno de los estudiantes también por haber estado acompañándonos. Todo esto está quedando registrado y esperemos que información tan valiosa está proporcionada a la Universidad de Gran Cantidad a seguir usando. Y nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, grandes aportes. Listo. Gracias, doctor, a usted más bien por la preocupación de seguir formando a los doctores. Muchas gracias, doctores. Cuídense bastante, sigan estudiando. Hay que repasar algunas cositas. Ya estaremos en contacto. ¿Listo? Y felicitaciones a los doctores que han respondido bien, ¿no? Muy bien. Excelente. Buenas noches.